Dios te bendiga, amado hermano, muy buena noche. Quiero darte la bienvenida a este programa, Estudimos Juntos. Hoy vamos a terminar el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a terminar estudiando los últimos 6 versos del capítulo 4. Me refiero al versículo 32 al 37. Y dice la Biblia que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este versículo 32 tiene mucho contenido y está lleno de significado. La expresión que el Espíritu Santo nos muestra diciendo que la multitud, fíjese que habla de multitud, muchas personas que habían creído al mensaje de Jesucristo, al mensaje del resucitado, dice que tenían una característica y era que tenían un solo corazón y tenían una sola alma. Hay algunas versiones que no dice corazón y alma, sino dice sentimientos refiriéndose al corazón y pensamientos refiriéndose al alma. Pero cuando nosotros buscamos en el texto más antiguo, como decimos en el original griego, la palabra que se usa acá es la palabra cardia o cardio. Y esta palabra es la que significa corazón. Es decir, que la mejor traducción es esta, decir, o mejor dicho, leer que la multitud tenía un solo corazón. Y yo quisiera tomarme unos minutos para poderle explicar qué es lo que quiere decir el Espíritu Santo cuando nos dice que la multitud de los que habían creído tenían un solo corazón. Y es que debemos de entender que el corazón es el órgano que Dios dejó en nuestro cuerpo para bombear sangre. Es el encargado de repartir la sangre a cada órgano, desde la cabeza hasta los pies. Es el único órgano que tiene una fuerza incomprensible que no podemos explicar. ¿Qué es lo que hace que el corazón no se pare? ¿Qué energía tiene el corazón que hace que esté en movimiento hasta el último día de nuestra vida? Todos los demás órganos son dependientes de otros, pero el corazón no depende de nadie, sino es como, es como una creación dentro de una creación. Pero yo quiero explicarle que en el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, dice la Biblia que la vida de toda carne, refiriéndose a todo animal, eh, eh, racional e irracional, la vida de toda carne en su sangre está. Eso dice Levítico. Entonces, el Levítico nos dice que la vida está en la sangre. O cuando hablamos de sangre, estamos hablando de vida. Y en el libro de Proverbios, capítulo 4 versículo 23 dice, Hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Bueno, realmente el versículo dice específicamente que de él mana la vida. El corazón, pues el Señor lo está pidiendo. Entonces, de él mana la vida. Pero fíjese que la palabra mana es la palabra que dice la Reina Valera 60 en el versículo 23 del capítulo 4 de Proverbios. La palabra hebrea que se usa acá eh, tiene el significado de brotar. Es decir, que ahí debería decir, del corazón brota la vida. Y por Levítico entendemos de que la vida es la sangre, entonces podríamos decir, del corazón brota la sangre. Es algo como encriptado lo que nosotros estamos estudiando en esta noche, porque usando Levítico 17:11 y Proverbios 4:23 podemos nosotros armar o revelar
un misterio que nos muestra el capítulo 4 del libro de Hechos, que dice que la multitud tenía un solo corazón, es decir, tenía un solo órgano que bombeaba vida, que bombeaba sangre hacia todos los órganos. Pablo dice que nosotros somos una parte del cuerpo, somos un miembro del cuerpo. Algo así, nosotros debemos de entender que el corazón bombea sangre a todos los miembros del cuerpo. Ahora, haciendo una pausa o en este orden de ideas, mejor dicho, podemos nosotros también comprender que entre el cuerpo es más pequeño, el corazón lógicamente será más pequeño. No es lo mismo el corazón de un pollo que el corazón de un perro. Pero si lo vemos desde el punto de vista humano, el corazón de un niño recién nacido es pequeño, pero el corazón de un niño de 5 años de pronto es más grande y el corazón de una persona adulta es más grande. Ahora, ¿por qué la diferencia de tamaños? Y es porque el corazón es puro músculo. El corazón está formado por músculo puro. Y este músculo tiene que ser lo suficientemente fuerte para trasladar la sangre o la vida hacia todos los órganos del cuerpo o hacia todos los miembros del cuerpo. Entre más grande es el cuerpo, más grande será el corazón. Un ejemplo que me gusta mucho observar en este respecto es el corazón de la jirafa. Si usted sabe, la jirafa es un animal que su cabeza está muy separada del cuerpo. Por lo tanto, el corazón de la jirafa tiene que ser suficientemente fuerte para poder bombear, brotar sangre o vida hasta la cabeza. Un corazón de un animal normal no le serviría a la jirafa porque necesitaría un corazón mucho más potente, más musculoso, más fuerte para que la sangre pueda llegar hasta esos lugares que están lejanos. Como un dato interesante, el corazón de la jirafa mide más o menos 60 centímetros. Estamos hablando que el corazón de la jirafa mide 60 centímetros. Y el corazón de la jirafa pesa más o menos 10 kilogramos. Si nosotros eh, vamos a verlo desde las libras, estamos hablando que el corazón de la jirafa pesa más o menos 22 libras. Entonces, cuando la Biblia dice que en la multitud de los que habían creído era de un solo corazón, nos están diciendo que eran fuertes. ¿Pero fuertes en qué? Porque ya vimos que el corazón, entre más grande es el cuerpo, entre más distantes son los órganos, así el corazón debe de ser más musculoso, más grande, para poder tener la energía de poder proyectar la sangre y la vida hacia las demás personas. Ahora, cuando nosotros vemos que el corazón significa la fuerza, ahora, ¿fuerza en qué? Hay un versículo que podemos usar perfectamente acá. Y es el libro de la escritura que el Señor le puso al apóstol Pablo darle a la iglesia que está en Roma. Y en el capítulo número 10, en el versículo número 10, dice lo siguiente, que con el corazón se cree. Entonces, podemos nosotros entender como de una manera encriptada que cuando la Biblia dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón, podemos nosotros entender que estaban diciéndonos el Espíritu que eran firmes, eran fuertes en sus convicciones, porque con el corazón se cree. Y cuando estamos hablando de creer, estamos hablando de una convicción, porque la fe, Hebreos capítulo 11, es la certeza de lo que uno espera, aunque no lo pueda ver. Entonces, cuando la multitud tenía un corazón, lo que nos está arrojando la Biblia como una enseñanza es que eran fuertes en sus convicciones. Es decir, que lo que ellos creían era suficientemente fuerte, a, dándonos a entender lo que el apóstol Pedro dice, la fe que vence al mundo. ¿Cómo puede vencer la fe al mundo? Es sencillo, la fe es algo firme.
Y cuando la firmeza es fuerte, cuando la convicción, cuando la fe es fuerte, es inamovible. Hay personas que, pase lo que pase, no claudican. Hay personas que se quemen, no dicen malas palabras. Otros que son bien portados, ¿verdad? Pero cuando les sucede algo, les puya un alfiler, se queman una mano, o les pasa a alguien atravesándose en la moto y el carro, ahí va la mala palabra. Y uno dice, ah, perdón, se me fue. Eso quiere decir que no es fuerte en sus convicciones. Cuando a alguien lo invitan a participar de una extorsión o de un cohecho o de una ganancia deshonesta. Mira, hace esto o vení tarde, hacete loco, ¿no? Y uno dice, bueno, yo no lo estoy haciendo. Eso significa que la persona no es fuerte en sus convicciones. Cuando vamos a un lugar en donde no usan velo, pero yo sí uso velo en mi iglesia, pero no uso velo acá porque me da pena, van a hablar de mí y además ¿verdad? Y dice Pablo, yo me hice judío a los judíos, me hice gentil a los gentiles, me hice débil a los débiles, entonces yo también no voy a usar velo porque quiero evitar un problema. Eso significa que tú no eres fuerte en tus convicciones. Es decir, que cuando la Biblia dice que la multitud era de un corazón, lo que está encriptado es que eran fuertes en sus convicciones, en lo que ellos creían. Ahora, eh, la otra parte me gusta mucho porque dice que eran también de una sola alma. Y es bien importante entender que dentro de lo que el alma trabaja, o uno de los de lo que consiste el alma, o de lo que contiene el alma, o de lo que maneja el alma, o de lo que se compone el alma, no sé, tantas palabras que estoy explicándole para que usted tenga la idea correcta de lo que trato de transmitirle, es que en el alma se almacenan o se manejan los sentimientos, las emociones. Entonces, estamos pensando que si eran de un sola alma, ellos sentían lo mismo. Una sola alma quiere decir que sentían lo mismo. Yo he escuchado en muchos lugares en donde dicen que uno no puede sentir lo mismo que el otro, pero Pablo decía, sentir todos una misma cosa. De hecho, Filipenses 2:2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, que la Biblia está plagada, está llena de enseñanzas apostólicas o de deseos apostólicos de que tengamos un solo sentir. Entonces, sí es posible que entendamos que ellos tenían una sola alma y como el alma maneja las emociones o los sentimientos, ellos podían tener el mismo sentimiento, el mismo sentir en hacer las cosas. Obviamente, estamos hablando no solamente desde el ámbito religioso, eclesiástico, sino dentro del ámbito, por decirlo así, no me gusta esta palabra porque no la encuentro en la Biblia, pero es la más común para poder referirme a lo que no es sacro, lo que no es santo, decimos nosotros, lo que es eh, del mundo o eh, había una palabra, bueno, lo que es del lado de afuera, el trabajo, en el estudio, tenían un solo sentir, es decir, todos los cristianos aquí de esta clase tenemos el sentir de obedecer al maestro. No solamente por eso en el ámbito religioso, ¿va? Yo tengo el sentimiento, el sentir eh, eh, de poder someterme a la autoridad, porque es mi líder o es el encargado del área o es el diácono, pero a mi maestro, a él no me sujeto. Entonces ese no es el mismo sentir. Por eso dice Pablo, sintamos todos una misma cosa. Y Pablo no solo se refería a la iglesia o dentro del ejercicio secular, la palabra que yo estaba buscando, secularmente hablándolo. También tenemos que entender que cuando Pablo dice que tengamos un mismo sentir, no solo se refería dentro de la congregación, sino dentro del sentir del cristiano con las autoridades. De hecho, Pablo dice,
sométanse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino todas son puestas por Dios, y el que se resiste, no se somete, el que no obedece a una autoridad, a Dios resiste. No está hablando únicamente en la iglesia, obviamente Pablo está refiriéndose a nuestra vida secular. Pero si hay alguna duda, pues incluso Pablo dice, someteos o sujetaos o obedeced a vuestros amos, aun los que son difíciles de poder amar y sujetar. Entonces, cuando la Biblia menciona que tenían una sola alma, estamos hablando que tenían un solo sentir. Sentían lo mismo, todos los hermanos. Miraban a un necesitado por allá y todos los hermanos tenían el mismo sentir de ir. Miraban a alguien llorar y todos los hermanos tenían el mismo sentir de interesarse por esas lágrimas. Alguna una viuda, un huérfano, alguna persona que estaba pasando alguna necesidad, todos los hermanos con el mismo sentir. Miraban a alguna persona inconversa o que había caído de la gracia, todos en el mismo sentir. No era uno o dos que querían ir, sino era algo impresionante, hermanos. Y ya vamos a entender qué tan impresionante fue. Número dos, no solo maneja los sentimientos, el alma maneja también nuestro conocimiento. Es decir, que todo lo que tú conoces, todo lo que has aprendido desde que tú eras un bebé, desde que eras un niño, se almacena en un lugar que se llama alma. Todo el conocimiento que podamos tener. Entonces, cuando la Biblia dice que la multitud de los que habían creído eran de una sola alma, no solamente habla del mismo sentir, sino que tenían el mismo conocimiento. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la Biblia que para que nosotros sepamos, conozcamos, entendamos, eh, comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Todos, todos tenemos que conocer la buena, agradable y perfecta. No es que solamente los líderes conozcan eso. No solamente los líderes conozcan el lugar santísimo. No solamente los encargados o los ministros conozcan el lugar santo. Es decir, todo lo que Dios ofrece es para todos. No hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego, no hay grande y pequeño, con plata o sin plata. Todos podemos accesar delante de Dios libremente hasta el trono de su gracia. Entonces, cuando la Biblia dice que tenían el mismo conocimiento, significa que todos sabían lo mismo. Y esto trae como consecuencia la tercer parte de que trabaja el alma, que es la voluntad. ¿Y por qué digo que es la tercer parte? Porque tú haces lo que conoces. Y cuando hablo de conocimiento, me estoy refiriendo que eso va a acarrear la voluntad. La voluntad es el hacer las cosas. El alma trabaja con los sentimientos, ya lo hablamos, con el conocimiento y trabaja con la voluntad. La voluntad es la consecuencia de lo que tú conoces. Por ejemplo, tú vas a un supermercado y tienes la voluntad de comprar cierto tipo de leche. ¿Por qué? Porque tú ya la probaste, porque tú ya la conoces. ¿Por qué tú compras ese tipo de ropa? ¿Por qué compras esa marca? ¿Por qué compras en ese lugar? ¿Por qué te gusta ir a ciertos lugares a descansar? ¿Por qué tomas ciertas gaseosas? ¿Por qué dejaste de comer ciertas Tortrix y usas otras chucherías, dijera mis padres? Es decir, que todo lo que hacemos es la consecuencia de lo que conocemos. Entonces, el mismo corazón habla de la fuerza en sus convicciones y la misma alma habla de que sentían, conocían y hacían exactamente lo mismo. Dice el versículo siguiente, versículo 33, y con gran poder, mire, esta es la consecuencia de que ellos llegaran a estar unidos internamente. Escuche, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El poder vino a consecuencia de que ellos eh, usaron de la manera correcta la bendición de Dios. Le explico. Dos cosas quiero que usted entienda acá. La primera es de que en el versículo 31, si usted se da cuenta, en el versículo 31, eh, dice que ellos habían estado orando y que el lugar donde ellos oraron, dice la Biblia que tembló. Solo en el capítulo 4 hay dos veces que
menciona que la iglesia participó del poder de Dios. La primera vez fue a consecuencia de que Juan y Pedro les testificaban a los hermanos lo que les había pasado cuando los metieron a la cárcel por haber sanado al paralítico de la Hermosa. ¿Se recuerda usted? Eso ya lo hemos estudiado en los domingos anteriores. Y cuando la iglesia supo lo que les había pasado y la amenaza que los líderes religiosos de ese tiempo les habían dicho que ya no hablaran de Jesucristo, ellos inmediatamente empezaron a orar. Y la oración estaba alineada con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios le decía en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Es decir, que cuando el Señor resucitó, les dijo que iban a ser ellos testigos, que iban a predicar por el evangelio a toda criatura, que iban a ser discípulos. O sea, la oración que ellos hicieron en Hechos capítulo 4, eh, del versículo 24 específicamente, se alineó a la voluntad divina. Cuando nuestra oración se alinea a la voluntad de Dios, no a lo que tú quieres, porque a veces oramos por un trabajo, por una empresa, por un aumento de sueldo, por la sanidad de mi hijo, de mi esposo, de mi padre, oramos por un cambio, ¿qué? De pensamiento, pero son cosas como muy personales. Aquí la oración no fue para ninguno, para el beneficio de nadie de la iglesia. Aquí la oración estaba destinada a la voluntad divina, a lo que Dios había dicho que se haría y que ya estaban teniendo la primera, el primer, ¿qué dijera yo? El primer obstáculo para que la palabra no fluyera. Entonces la oración desató un poder que dice la Biblia en el versículo 31 que el lugar donde estaban orando tembló, dice. Ahora vemos nosotros nuevamente el poder cuando estaban predicando, dice el versículo que leímos, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Este poder se desató ya no por la oración, este poder fue desatado por la manera correcta de manejar el dinero, por la manera correcta de manejar los bienes. Hay dos cosas que a la iglesia le cuesta muchísimo, nos cuesta a todos poder manejar. La primera es la comunión con Dios, la oración, es lo que veíamos y de lo que les estaba hablando, de cuando la oración se alinea con la voluntad perfecta de Dios. Nos cuesta mucho porque estamos acostumbrados primero a más que hablar con Dios, estamos acostumbrados más a pedir. Y cuando pedimos, pedimos mal, porque en lugar de pedir que la voluntad perfecta de Dios, en lo que Él ha dicho que se haga, nos alineamos a eso, pedimos mal porque pedimos, dice la Biblia, para nuestros propios deseos. Señor, yo te quiero pedir un trabajo, Padre, que me deje ir a la iglesia. Es decir, está bien pedir eso, pero eso puede ser pedir mal. Pedir mejor es la voluntad de Dios que se haga en tu vida. Que si esta es la voluntad, que no tenga trabajo, pues que no tenga. Pero que así, Señor, yo te sirva. Y que así, Señor, yo prospere. Que así, Señor, yo me acostumbre a vivir. Que aunque yo anhele un carro, una moto, y esto y no es malo anhelar, pero que tu voluntad sea la preeminencia de mi oración. Entonces, y cuando vemos nosotros en este versículo 32, 33, que se desataba un poder, era porque al final del versículo 32, que estábamos hablando de un solo corazón, dice que todos tenían, dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que todos tenían todas las cosas en común. Fíjese qué interesante, porque el ver las cosas como una herramienta que Dios nos da para poder hacer su obra o su voluntad, eso desata un poder. Y no como muchos de nosotros que vemos las cosas que tenemos como algo que nos ha costado y yo tengo el derecho de gastármelo, tengo el derecho de hacer lo que quiera porque a mí me costó. Pero olvidamos la revelación que ellos tenían. Por eso dice que el conocimiento, el sentimiento y la voluntad eran la misma. Pero eran la misma porque tenían un solo corazón. La vida llegaba hacia todos, no a unos cuantos. Entonces, aquí podemos ver dos cosas. La primera es que ellos fueron unidos todas las cosas en común. Es decir, que todo lo que tenían lo unían, los unían. Nada era propio de nadie, todo era de todos. Eran muy unidos, pero la unidad externa, que era esta de las cosas o de lo material, era la consecuencia de la unidad interna, que era el corazón
y el alma. ¿Por qué las personas no pueden dar? ¿Por qué las personas no podemos dar? No podemos desprendernos de las cosas materiales porque no tenemos unidad de corazón ni unidad de alma. Número 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Esto es otra cosa muy interesante que debemos de aplicar en nuestras vidas, que aquí observamos nuevamente dos cosas. Bueno, al menos yo veo dos cosas. La primera es la intención o el interés, mejor dicho, el interés de la iglesia de buscar necesidades para poder suplir. Lo podemos ver perfectamente en el libro de Hechos capítulo 3. Dice que Juan y Pedro habían subido toda su vida, bueno, no lo dice así, pero nosotros sabemos de que eran judíos devotos a la ley. Ellos subían a una hora específica. Hay una versión que dice no a la hora de la oración, dice al servicio de la oración. Y no sé por qué se me ocurre a un culto de oración que en muchas iglesias se ocurre, hermano. Siempre tenemos un servicio de oración, hermanos. Vamos a levantarnos a las 5 de la mañana a nuestro servicio de oración, hermanos. Lo invitamos el día lunes a nuestro servicio de oración, hermanos, y ahí vamos a orar. Ese día no hay prédica, solo oración. Algo así les pasó a Pedro y a Juan. Ellos estaban acostumbrados a ir a orar, dice usted, a tener comunión con Dios. Y el cojo de la hermosa siempre estuvo ahí. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que siempre lo ponían a la puerta del templo de la hermosa. Siempre lo ponían ahí. No era la primera vez que lo ponían, siempre lo ponían. Y nunca la habían, el problema es que nunca lo habían visto. No era importante la necesidad del hermano. Yo voy a orar, como muchos de nosotros, ¿se acuerdan? Vamos al servicio de la oración. Vemos a un patojo o a alguien que está necesitado. Vámonos, vamos a orar. Bueno, no estoy juzgando. Se me ocurre pensar eso por lo que la Biblia menciona. Pero ese día fue diferente. Ese día, antes de entrar al templo, vieron una necesidad y ¿qué cree? La fueron a suplir. No tengo plata, no tengo oro. Y no lo dijeron porque eran piches o porque no eran algo codos. No, no, porque literalmente no tenían en ese momento. No creo que Dios haya respaldado una mentira. Pero lo que tenían era mucho más valioso que el oro y la plata que pudo haber recibido ese cojo. Era el poder y la convicción de la resurrección. Por esa razón es que podemos ver de que dice que no tenía nadie, nadie tenía necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sabían que no había nadie con necesidad? ¿Cómo ellos sabían que no había ningún necesitado? ¿Sabe por qué sabían? Porque ellos suplían necesidades. Porque habían, no sé, habían hecho una encuesta, habían visitado hogares, habían en sus reuniones preguntaban, hermanos, miren, ¿quién de ustedes tiene alguna necesidad? Vamos a suplirla. Y yo necesito esto, usted esto, o sea, y ahora yo necesito esto, y otro servicio, y yo necesito esto. Y de repente, hermanos, ¿alguna necesidad? Nadie. No hay ningún necesitado, hermanos. Nadie. Hermanos, bueno, vinimos esta noche, hemos estado reuniéndonos estos últimos 15 días y no ha habido una necesidad que suplir, hermano. ¿Alguna necesidad, hermanos, que usted tenga, económica, material, algo, hermano? Tenga comida, se quiera pagar la luz, alguna situación, nadie. No, todo bien, hermanos. Ah, ok. De esa manera, ellos se dieron cuenta que no había ningún necesitado, pero antes de decir eso, las necesidades eran suplidas. Entonces, las dos cosas que podemos ver, la primera le dije que era el interés que tenía la iglesia de las necesidades o lo importante que era para ellos suplir las necesidades del pueblo. Y la segunda cosa que puedo ver en este versículo es que la iglesia o el grupo cristiano o ese episinagoge, esa reunión, suplía necesidades, tenía el recurso para suplir necesidades. Es decir, que a veces nosotros vamos a pedirle ayuda al vecino, a la canasta solidaria, al alcalde, qué sé yo. Y no digo que sea malo, gloria a Dios, porque Dios usa cualquier herramienta. Si usó los cuervos para alimentar a Elías, no va a usar un par de cuervos para alimentarnos a nosotros. Pero en lo que yo trato de explicarte es de que la iglesia se sostenía ella sola, era un cuerpo vivo y se retroalimentaba, bombeaba vida, bombeaba sangre, era fuerte el corazón, porque eran multitud de hermanos y todos pensaban lo mismo, todos sentían lo mismo, todos conocían lo mismo y todos hacían lo mismo y andaban preguntando qué necesidades habían para poder suplir. Pareciera
pareciera una película de ficción, ¿verdad, hermano? Como cuando uno miraba la caricatura de los supersónicos en los años 80. Uno decía: "Ah, ya que una puerta se abra solo por llegar y se abre la puerta". Ahora ya sé, hay ciertos comerciales que usted entra y se abre solita. Y uno dice: "¿Quién abrió, ah?". O que uno va entrando y se oye una voz: Temperatura corporal normal". Y toda la gente normal, y usted así como puro de aquellos que ya le conté, ¿va? Asustado porque hay una voz del cielo, ¿va? O una videollamada que se miraba que supersónicos llamando y viendo o una... Es decir, que pareciera ficticio. En ese tiempo era una ficción, ahora lo estamos viviendo tal como es. Y esto parece que lo que estamos estudiando y leyendo parece una ficción, pero eso ya pasó. Y lo que yo pretendo es que tú y yo experimentemos estas glorias que vivimos como iglesia en algún momento, que regresemos a esta actitud y no es que tú le digas a otro que lo haga, hazlo tú. Empieza por ti. El avivamiento empieza en un hombre, en un corazón que ama a Dios. Esa es la intención de Estudiemos Juntos, es estudiar, no es criticar, no es llenarnos de conocimiento, sino realmente es que tú te examines y que yo me examine y que miremos que realmente estamos tan necesitados del Espíritu Santo, tan necesitados de su visitación, de su comunión, al punto de que Dios diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco tú has sido fiel y en lo mucho yo te pondré. Y después de estos estudios de los días domingos, tú no tienes excusa de decir: yo no lo sabía, no sabía que así era antes, yo no sabía que esto había que hacer. Yo te lo explico, te lo dejo para que tú lo examines en tu corazón y lo puedas entender. Dice, y versículo 35, y lo que ellos traían, es decir, todo, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Ahora, dice el verso 35, que es el que estamos estudiando en este momento, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Dos cosas veo aquí. Casi siempre veo dos cosas en los versículos, hermano. Bueno, dos cosas veo aquí. La primera es que en el capítulo número 2 versículo 45 me parece, ya había pasado esto. Bueno, para que mire que no dice, y vendían sus propiedades y sus bienes. Estoy leyendo el capítulo 2 verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí no menciona que lo ponían a los pies de los apóstoles, pero ya en el capítulo 4 en el versículo 35 dice que lo ponían a los pies de los apóstoles. Esto significa que la iglesia se estaba ordenando. Hermano, es normal que al principio de nuestras vidas, al principio de nuestro matrimonio, al principio de nuestra empresa, al principio de nuestro estudio, al principio de la universidad, al principio las cosas tal vez no sean como quisiéramos. Tal vez las cosas no tengan el orden adecuado. No debería de ser así. Pero puede ser, hermano, es válido eso. Lo vemos en la iglesia. Se me ocurre pensar que así como al principio los apóstoles eran los que servían en las mesas. Ahora, ¿por qué lo sé yo? Porque en el capítulo número 6 ellos levantan diáconos. Es decir, que dice que no es justo, y eso lo vamos a estudiar más adelante, pero al principio los ministros hacían de todo. Y entonces empezaron a ponerle como orden a las cosas. Entonces vamos a delegar personas que especifiquen su trabajo y eso le vamos a poner diáconos y van a usted a servir y les delegaron ciertas funciones, nosotros a la oración y a la palabra. Es decir, que al principio empezaban ellos a hacer cosas que eran obviamente dirigidas por Dios, pero nos enseña a que debemos de buscar cómo mejorar. Ellos desde el principio empezaban a vender sus propiedades y a empezar a repartirlas. Pero ya en el capítulo 4 verso número 35 dice que se los ponían a los apóstoles. Es decir, ya no escogían ellos a quién dárselo, sino que los apóstoles decidan a quién se les necesite dar. Y esto es algo que a nosotros nos cuesta, porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas como nosotros
pensamos. A eso me refería cuando hablábamos del dinero, que como a mí me costó, yo decido qué hacer con mi diezmo. Mi diezmo se lo voy a dar a fulano, la ofrenda se la voy a dar a sutano. Yo voy a hacer esto. Yo decido porque a mí me costó y es mi dinero. Ese es su problema, esa es una luz roja. Esa es la actitud que no tenían ellos. Ellos desde el principio se unieron en un espíritu, en un alma y en un corazón. Eso a ellos les relajó la tensión de querer ser materialistas y poder soltar lo que Dios les había dado para que lo administraran. Y llegó al punto, al nivel de la administración que llegaron a dárselo a otra persona para que otra persona pudiera dirigir la bendición en el lugar adecuado. Es normal entender y saber que la mejor persona dentro de la congregación que sabe las necesidades del pueblo, adivine quién es. Yo sé que me está diciendo Dios, pero pensemos en un hombre. En una congregación, ¿quién es la persona que es la más adecuada para poder administrar o dirigir la flecha en donde no hay armadura? Dirigir la provisión en el necesitado. Obviamente es el pastor, porque él conoce a las ovejas. Las ovejas llegan a hablarle a él y él se acerca a las ovejas y conoce el estado real de las ovejas. De pronto, usted conoce y oye de una hermana que está padeciendo alguna necesidad porque no tiene dinero, no tiene que comer, no ha pagado la luz y está llorando en la iglesia porque no tiene pisto, no tiene dinero. Pero hay otra hermana que también está pasando necesidad, solamente no tiene que comer. Entonces, el dinero, yo siento que necesita más la que está llorando en el altar. Y voy a ir a darle a ella el dinero. Lo que usted no sabe es de que la hermana que está en el altar, ella está así porque ha tenido y ha obtenido malas decisiones, ha tomado malas decisiones. Tuvo dinero, pero lo gastó en juegos, lo gastó en el billar, lo gastó en apuestas, lo gastó en muchas cosas. Y ahora está ahí llorando. La otra persona que está en una necesidad, ella se ha mantenido firme en su fe, no ha faltado su diezmo, no ha faltado su ofrenda, pero eso no lo sabe la gente, eso solo lo sabe el pastor. Por eso de que ellos le daban al ministro, al que tenía el conocimiento, al delegado, los bienes para que ellos lo pudieran administrar. Aquí se mira la base de la ofrenda y el diezmo. La segunda cosa que puedo ver en este versículo es la parte final y se repartía cada uno según su necesidad. Mire qué interesante esto porque no se repartía conforme lo que uno quiere. Esto es bastante confrontativo porque Dios no nos da nosotros, no nos da lo que siempre queremos. Él generalmente nos da lo que nosotros necesitamos. Le voy a poner un ejemplo. Una persona necesita dinero porque se quedó sin dinero y le pide a Dios dinero. Señor, yo quiero que me proveas una fuente de ingreso. Provéeme un mejor sueldo si está trabajando. Provéeme una mejor entrada u otra entrada, por favor, Señor, para poder suplir los gastos de mi casa, que el presupuesto es 5,000 quetzales y no me alcanza, necesito. Y Dios escucha que Él eso es lo que quiere, pero Dios sabe que Él no necesita eso. Él lo que necesita es sabiduría para poder administrar su dinero. Él está queriendo dinero y más ingreso, pero él lo que necesita realmente es ser un buen administrador de ese dinero. Porque Dios le puede dar un mejor trabajo, le puede dar un mejor sueldo, pero igual se le va a acabar porque toma decisiones, compra una plasma de 60 pulgadas para su cuarto y no paga la luz porque era una oferta, le salían 1,000 quetzales más barata la plasma. Entonces ahí tenía que comprar una, bueno, plasma ya ni se usa, hermano, pero bueno, yo me quedé las 2 décadas pasadas. Ok, entonces lo que trato de explicarte es de que ellos se les repartían según su necesidad, no según lo que querían. Y quiero terminar con estos versículos. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación levita, natural de Chipre. Ahora, este versículo trae mucho significado, hermano. Aquí me puedo quedar varado toda la noche y no terminamos.
Pero, y lo que quiero explicarle también es algo que está encriptado. Si usted mira que después de esta ofrenda, porque en el libro de Hechos solo hay dos personas, o digamos dos ejemplos de personas que vendieron ciertas propiedades y la trajeron a los apóstoles. Solo hay dos. Uno es José, que es lo que estamos leyendo ahora. Lo voy a volver a leer. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El primer ejemplo que la Biblia menciona, el Espíritu Santo nos muestra, todos, muchos vendían cosas de sus propiedades, pero solo hay dos ejemplos. El primero es José, el que leemos. Y el segundo, que es el que vamos a estudiar el próximo domingo, es el capítulo 5 del libro de Hechos, que es Ananías y Zafira. Estos dos ejemplos representan dos cosas. Este que vamos a estudiar ahora representa lo verdadero. Para que sea verdadero lo que tú traes a Dios, para que sea genuino lo que tú das, porque el otro no era verdadero, era falso. También traían, también se acercaban. Es que no me quiero meter en lo del otro, lo de este lado, porque eso lo vamos a estudiar el próximo domingo. Pero eso no se pierda el próximo domingo. Pero voy a quedarme en este lado. Espero no irme para de vez en cuando, no solo en este lado. Este ejemplo es un hombre llamado José. Para empezar, la palabra José, o mejor dicho, el nombre Joseph o el nombre José, es un nombre hebreo. Su origen es hebreo y significa él añade o añadidura. Ahora, ¿qué es una añadidura? Una añadidura es un pedazo de algo que le falta. Una añadidura podría ser, podemos añadirle un pedazo a la falda, porque está muy corta. Quiere decir que a la falda le falta un pedazo. Vamos a añadirle un poco al mantel, porque no cae. No se pueden tapar las patas de la mesa. Y entonces son algo feo. Añadámosle, vamos a añadirle un pedazo. Entonces quiere decir que al mantel original le falta un pedazo. Ese pedazo no lo tiene. A esa parte que se le pone a la falda, al mantel, se me ocurren pensamientos, disculpe, se le conoce como añadidura. Algo que viene extra de, pero en esencia es algo que no tiene. Cuando la Biblia dice que José significa él añade, esto significa que José representa a las personas que les faltan cosas. Representa el verdadero es consciente que le falta. El que es el hombre verdadero que se acerca a Dios a darle adoración, a darle ofrenda económica, a darle su diezmo, a darle su tiempo, a darle oración, ya les dije, a darle lectura, a darle un tiempo, a darle servicio, a darle alabanza, tiene que ser consciente que le falta. Nadie debería de acercarse a Dios creyéndose suficiente, creyéndose terminada la obra. Esto es lo que José nos está diciendo de una manera encriptada, que lo verdadero y lo genuino son personas que son conscientes que les falta mucho que aprender, les faltan muchas fuerzas, que les falta fe. Señor, incrementa nuestra fe. No, yo soy el hombre de la fe. Ahí me dicen, femen, no Jimán, sino femen. No, no, me faltan fuerzas, porque hay batallas que pierdo. Hay batallas que las voy ganando, pero de repente las pierdo. Me faltan fuerzas, me falta fe para creer esas cosas. Yo digo que creo, pero llega un momento en donde me falta la fe. La fe como que se quiebra. La fortaleza. Yo estoy bien un tiempo, pero llega un momento en donde me falta la fuerza y sucumbo al pecado. Es decir, José representa la enseñanza de lo genuino, de lo verdadero, es que es consciente que le falta. Número dos, dice que era un hombre que le pusieron Bernabé y significa hijo de consolación.
Ahora, cuando uno sabe que le falta eso, uno se siente incómodo, se siente mal. Es como cuando vas a, te van a, vas a un trabajo y, bueno, yo el otro día, hace unos años, no tenía trabajo y iba caminando por la calle y vi que en la zona 3, eh, pues en la Avenida Centroamérica, estaban descargando un camión enorme de tela, unos rollos de tela. Bueno, los rollos eran de diferente tamaño y era diferente tela. Había tela bien liviana, delgadita, y había tela de lona, hermano, rollos de tela de lona. Yo vi que estaban descargando y yo no tenía trabajo y me acerqué pregunté por el dueño y me dijeron, me lo marcaron y sobre el dueño, hermano. Y mire, disculpe, quería preguntarle si tiene trabajo para mí. Yo le puedo ayudar a descargar eh, el camión, ¿verdad? Y yo sé que eh, tiene mucha gente, pero de pronto yo quiero ayudarle, por favor, deme trabajo. Y me dijo, bueno, está bueno, dale. Pero yo miraba que a los muchachos, ¿verdad? Se ponían su cincho y así desde arriba les tiraban el rollo, así, ¡pa! Lo agarraban ellos y ¡pum! Y yo sabía que me iban a faltar fuerzas, porque había unos rollos, hermano, que para que te cuentes, para que te cuento, unos rollos enormes. Yo lo vi y la verdad es que yo sabía que me iban a faltar fuerzas y fui consciente de eso, pero no me rajé. Y como no me rajé, me fui adelante y cuando me iban a poner ese, el dueño dijo, no, pónganle a él los más delgados, dijo, pónganle porque no está acostumbrado. Y, y así fue mi salvación, hermano. ¿Por qué te cuento esto? Porque fue un consuelo cuando él dijo eso. Ay, dije, gracias a Dios, me consoló en mi tristeza por no poder rendir como los otros. Cuando la Biblia menciona que a este hombre que le faltaba le pusieron hijo de consolación, es porque fue consolado en su, en su faltante, en esa parte que no tenía. Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Dios te conoce mejor que tú mismo. Dios sabe qué es lo que te falta, qué es ese pedazo, ya sea pequeño o grande, que no tienes, pero Él te lo da. Él es bueno, Él te ayuda. ¿Sabes qué dice la Biblia? No temas, yo te ayudo. Esa parte que te falta, Él la pone. Esa parte que no tenía el hombre que le robaron. Dice que el samaritano le dijo al del mesón, él no tiene pisto, pero a él lo que le falta, yo se lo doy. Es más, yo cuando venga, te doy el resto, le digo. Así es Dios con nosotros. Y por último, era un levita. Yo no sé si tú sabías, pero en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 1, me gusta mucho la Biblia, amo la palabra y me esfuerzo por vivirla. Es lo que quisiera transmitirte, el deseo de amar la palabra y quererla vivir. Dice Deuteronomio 18:1, que 1 y 2, dice que Dios le dijo a los levitas que no iban a tener parte dentro del pueblo. Es decir, dentro de todas las tierras que se van a repartir las tribus, a los levitas no les des nada, le dijo. Porque lo que a ellos, la herencia de ellos soy yo. Entonces, con estos antecedentes podemos ver por qué es genuino y verdadero lo que este hombre hizo. Porque él entendía que nada le pertenecía, que todo lo que tenía y poseía era de Dios, que lo único que sí era de él y lo podía reclamar y podía aferrarse era a su heredad. Como dijo el salmista, hermosa la heredad que me ha tocado. Y nuestra heredad se llama Jesucristo. Con él sí, con esa heredad aferrémonos, amarrémonos, peleemos por eso, no la perdamos. De eso sí tenemos que aferrarnos con todo lo que somos, hasta con los dientes. Pero las cosas materiales no. A esas cosas son las que debemos de soltar y aferrarnos a Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Bueno, ya terminó el estudio.
50 minutos de estudio bíblico. Que Dios te bendiga. Te espero el próximo lunes a las 9 de la noche. Vamos a empezar hablando de lo falso. Vimos lo verdadero. Vamos a empezar a ver lo falso. Tu amigo, tu hermano Julio González. Y bueno, estudiemos juntos siempre. Bendiciones.